El páncreas, además de eso, es agudo porque existe una pancreatitis que es crónica, que tiene una fisiopatología un poco diferente, pero y además de eso es de una frecuencia menos, podríamos decir que es una frecuencia mucho más baja que la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda, pues, es un proceso de inflamación generado por una activación inapropiada de las enzimas pancreáticas. Eso es una activación, digamos, precoz, o sea, una activación a nivel intrapancreático que produce autólisis o autodestrucción del órgano. Ella misma con sus enzimas se produce un proceso inflamatorio, pero este proceso inflamatorio no queda solito, sino que luego este proceso inflamatorio empieza a generar lo que es una respuesta inflamatoria sistémica y un autoataque. Y finalmente pues lleva a que el paciente pues presente las complicaciones que veremos más tarde con el proceso de pancreatitis. La pancreatitis es una enfermedad pues, que con relativa frecuencia nosotros la podemos encontrar. Podríamos decir que hay un subregistro de la cantidad de pacientes con pancreatitis que nosotros vemos a diario. Es una, a nivel de nuestro medio, pues es más hacia tiene un cambio de raza, la raza negra se ve más que en la caucásica, pero en términos generales es una enfermedad en nuestro medio asociado a patología biliar. En nuestro medio la patología biliar es la principal causa de pancreatitis, pero tenemos otras causas que son las asociadas al alcoholismo. Se dice que entre hombres y mujeres hay una diferencia. En los hombres, cuando nosotros vemos pancreatitis, la mayoría de veces sí se asocia al alcoholismo, y cuando lo vemos en mujeres se da por patología biliar. Esto pues es una estadística un poco variable, realmente donde uno mire esto puede cambiar un poco, pero en términos generales lo que podemos decir es que las dos principales causas son las patologías biliares y el alcoholismo, siendo la patología biliar la predominante en nuestro medio, o sea, en esta parte del mundo. En los países industrializados incluso es más frecuente, donde tienen una baja incidencia de patología biliar, es mucho más frecuente encontrar que el alcoholismo es la principal causa de pancreatitis. Pero pues eso definitivamente no nos abarca a nuestro país. Entonces, como les decía, las dos principales causas de pancreatitis, y yo no diría que son netamente causas, porque la causa, como ya dijimos, es un proceso de autólisis de las enzimas, sino los factores precipitantes o que generan que haya una activación precoz de estas enzimas son estos. El factor más frecuente, pues, es la patología biliar. Dentro de eso estamos hablando realmente de lo que es la patología tipo litiásica, o sea, la colelitiasis y la coledocolitiasis son como los principales causantes en un 40%, pero hay otras causas como el alcohol en un 35%, aunque pues como les decía, dependiendo del área puede ser que tengamos una estadística un poco más baja, entre un 20 y un 35%. Post-CEPER, que anteriormente teníamos un porcentaje del 4%, actualmente está en crecimiento, es decir, nosotros vamos a empezar a ver más pancreatitis por CEPER, igual depende mucho del centro donde se realice, pero casi que hay centros que tienen un 10% de las pancreatitis causadas por la realización de CEPER. También está el trauma, accidente de tránsito, sobre todo el trauma abdominal cerrado, y algunos medicamentos
toxinas en un porcentaje más pequeños, lo mismo que las infecciones. Dentro de esto, las infecciones virales son las principales causantes de pancreatitis. Aquí podemos encontrar el mismo virus de la parotiditis o los virus Coxsackie, que genera este tipo de cosas. Las metabólicas, ahora como vamos a ver, la hipertrigliceridemia es una de las causas metabólicas, pues causantes principales de pancreatitis. Los tumorales, lógicamente los tumores pancreáticos, hay unas hereditarias y unas idiopáticas donde definitivamente no sabemos. Entonces aquí están las causas. Vemos que la gran mayoría de las pancreatitis son causadas por la patología biliar, en este caso la litiasis, y el consumo de alcohol. Ubican el 80% de los factores precipitantes. Decíamos que tenemos unas causas metabólicas. La hipertrigliceridemia es la principal causa metabólica. Entonces, cuando ustedes no encuentren, digamos, un factor predisponente en que el paciente no tenga ni alcoholismo ni patología biliar, piensen en estas otras causas. Entonces, ¿qué tienen que uno hacer? Pedirle triglicéridos, pedirle calcio a los pacientes. Hay unas cosas tan exóticas como las picaduras de escorpión, pues que no son como tan frecuentes. Entonces vemos que eso todo hace parte de lo que llamamos causas o asociaciones metabólicas. Están las mecánicas que ya vimos, están dadas sobre todo por la presencia de cálculos a nivel de la vía biliar, y hay otras como la isquemia, la infección, la POSEPE, las autoinmunes y la fibrosis quística, que son menos frecuentes. Entonces, la pancreatitis es causada por una activación de esas enzimas pancreáticas de forma precoz. Y la principal enzima que se altera es el tripsinógeno. Entonces, como vemos en la gráfica, tenemos unos factores causales. Todos estos que hablamos ahorita. Esos factores de distintas formas podemos ver cómo puede ser en los cálculos la obstrucción de los conductos. Produce un aumento, parece que esa es la teoría, produce un aumento de la presión dentro de los conductos pancreáticos, y eso genera un daño de la célula acinar pancreática. Y pues no les traje la anatomía, pero acuérdense que el páncreas es una estructura que está ubicada en el retroperitoneo, por allá atrás del estómago, que sus principales funciones son la producción de hormonas como la insulina, como el glucagón, que sirven para el metabolismo de los carbohidratos, en este caso la glucosa. En estas células, pues lo que se encargan además de eso es producir unas sustancias que sirven para la digestión también. Entonces nosotros por eso conocemos unos que es el páncreas endocrino y el páncreas exocrino, siendo el endocrino pues el que nos da la insulina, la glucagón, pero el exocrino es el que se encarga de la parte digestiva, y son estas enzimas que recuerden que tenemos enzimas que degradan los carbohidratos, las amilasas, los tricinógenos y algunas que degradan las proteínas. Entonces, estas enzimas se activan de forma precoz. En este caso, el principal es el tricinógeno, y ese tricinógeno es que hace, él activa otras enzimas como la lipasa, que esta la medimos incluso en sangre para ver si el paciente está teniendo pancreatitis. Se asocia a procesos de necrosis, pero también puede hacer una activación por el lado de la crinina y la calicreína, que produce edema. Y además puede activar a la fosfolipasa A2, que también produce necrosis y coagulación. Activa también a la astasa, que produce un daño vascular hemorrágico, y ustedes van a encontrar pancreatitis hemorrágicas por esta razón. Y la quimotripsina, pues que produce daño vascular y produce edema del páncreas. Entonces, toda esta cascada de daño, o digamos de activación enzimática precoz, pues es lo que finalmente produce y causa una destrucción
del páncreas. Entonces, esa destrucción del páncreas se genera única y exclusivamente por esto. Miren, un daño de las células sinapancreáticas. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque el páncreas es un órgano que se vuelve muy delicado, incluso cuando vamos a ver el manejo, y por eso la pancreatitis no es de manejo quirúrgico, y al contrario, hacer una cirugía en un paciente por pancreatitis pues simplemente va a ser deleterio sobre esta cascada, y lo que simplemente va a hacer, si nosotros entramos a una cirugía, dañamos las células acinares, y lo que vamos a lograr es que se active todo esto otra vez la cascada, y lo que vamos es aumentar el daño causado por la pancreatitis. Por eso, cuando vamos a dar el manejo de la pancreatitis es reposo de vía oral y no llevar al paciente a cirugía. ¿Cómo nosotros diagnosticamos una pancreatitis? Pues realmente el diagnóstico de la pancreatitis es muy clínico, pero podemos decir que el pilar del diagnóstico se basa en estos tres elementos: la clínica, la bioquímica y las imágenes. De acuerdo a la OMS, entonces nosotros hacemos el diagnóstico de pancreatitis con dos de estos tres elementos. Podemos tener los tres como ocurre generalmente, pero con dos que tengamos ya nosotros podemos decir que tenemos una pancreatitis. Entonces el primero es lo que todos tenemos a mano, y es el cuadro clínico característico. El cuadro clínico característico, acuérdense cómo es el paciente que llega con un dolor epigástrico que a veces puede llegar con marcha antálgica y tiene este tipo de posición, generalmente la posición mahometana, es decir, cuando adoptan esta posición arrodillado, es la llamada posición mahometana, que no es como muy común que lo vean, pero pueden ver al paciente de pie, pues no van a encontrar al paciente arrodillado, porque pues no es como normal que se arrodille un paciente, y sobre todo en una camilla tipo San Juan de Dios, se arrodilla y se pega una costalidad y termina enfermo. No, mentiras. Pero pues no es que pase, pero sí puede llegar el paciente caminando con esa posición. Además de eso, el paciente va a venir con presencia de náuseas y vómito, y no van a ser náuseas y vómito de episodios cortos, es decir, no náuseas y vómito de por allá escaso, no, va a ser náuseas y vómito constante. Entonces son muchos episodios de vómito, vómito, vómito y vómito. Generalmente son cuadros que llevan por lo menos 12 horas y un máximo 24 horas, porque pues los pacientes pues no toleran mucho este tipo de patología. Además pueden tener distensión abdominal y fiebre. La fiebre no es una situación constante. Podríamos decir que el cuadro clínico se da por la presencia de dolor que siempre se describe en forma de banda. Banda quiere decir que duele aquí y se va hacia la espalda. Acuérdense que el páncreas es un órgano retroperitoneal. El hecho que esté detrás del peritoneo hace que el dolor, además de que se pueda sentir en la parte anterior, también se siente fuerte en la parte posterior, es decir, hacia el dorso, que es donde está ubicado el páncreas. Distensión abdominal y vómito. Esto produce un hilo y puede dar distensión abdominal y vómito. Entonces, paciente con dolor epigástrico asociado a episodios altos de vómito, sospechen presencia de pancreatitis. La pancreatitis da con estos dos síntomas, entonces tendríamos el primer pilar. El segundo pilar es el análisis bioquímico y de laboratorio, y el tercer pilar es las pruebas de imágenes. Entonces, dentro de la clínica, se me olvidaba mencionar, en el examen físico, los libros de semiología hablan mucho de estos signos, el signo de Cullen y el signo de Gray-Turner. Realmente estos dos signos se van a ver únicamente en pancreatitis graves, es decir, cuando ya tenemos procesos hemorrágicos dentro del páncreas se puede ver esto. Pero en un paciente que lleva 24 o 48 horas de inicio del cuadro de pancreatitis, muy probablemente ustedes no van a ver ni este signo de Cullen ni el signo de Gray-Turner, que todos son signos asociados a procesos hemorrágicos. Entonces es importante conocerlo para cuando uno de pronto por allá algún día lo puede ver
y dice, no, mire, este paciente tiene signo de Cullen o de Greig-Torner. Greig-Cullen, acuérdense que es, bueno, yo no sé por qué dicen, pero es el ombligo de Medusa. No sé si se acuerdan la Medusa, que es en la mitología griega, la diosa que tiene la cabeza con muchas serpientes, y dicen que esto es una configuración como la cabeza de Medusa, que pues yo no le veo como la serpiente. Bueno, digamos que aquí hay unas cositas, pero bueno. Y Greig-Torner pues es la presencia de quimoses a nivel de los flancos abdominales. Entonces decíamos que el otro pilar es el análisis bioquímico. Y el análisis bioquímico es utilizar las pruebas diagnósticas para hacer el diagnóstico. Y ojo, para hacer el diagnóstico. No son pruebas para definir ni gravedad ni para definir seguimiento de la enfermedad. Es simple y llanamente útiles para hacer diagnóstico. Es decir, yo no me puedo decir de que porque la amilasa es alta, el paciente tiene una pancreatitis más grave. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una amilasa de 5000 y estar mucho mejor que el paciente que tiene la amilasa de 1000. ¿Y esto por qué? Porque las amilasas y la lipasa, que vamos a hablar de ellas dos, pues definitivamente lo único que hacen es la elevación, pero la elevación no depende del daño ni el problema que tenga el paciente del páncreas. Y cabe decir de que la gravedad de la pancreatitis no se mide por el daño del páncreas local, sino por la respuesta inflamatoria sistémica que se está produciendo. ¿Sí? Entre más respuesta inflamatoria sistémica tenemos, más grave es la pancreatitis. Entre más disfunción orgánica tenga el paciente, más grave es la pancreatitis. Y eso no depende de la cantidad de tejido afectado. Entonces, los dos principales elementos bioquímicos son la amilasa y la lipasa. Existen otras como el tripsinógeno en orina. Y acuérdense que uno también puede hacer la amilasa en orina, que es la amilasuria. Ambas tienen una sensibilidad y especificidad muy buena, que supera el 80% en los casos de la amilasa, y la lipasa supera el 90%, con una ventaja de la lipasa, que ella se mantiene mucho más tiempo elevada que la amilasa. La amilasa es un poco rápida y después del quinto día, es decir, si nuestro paciente llegó en forma tardía y la pancreatitis la tuvo hace 5 días, lo más probable es que a pesar de que tenga pancreatitis, la amilasa le salga negativa o normal. Lo que no pasaría con la lipasa, que la lipasa sí iba a salir elevada en un paciente, incluso hasta la segunda semana podemos nosotros tenerla elevada. Y esta es la otra razón por la cual ellas no van a servir para hacer seguimiento. Es decir, que se eleve un poquito o se baja no implica que se fue o se quedó la enfermedad. ¿De acuerdo? ¿Qué otras cosas hay que hacer? Pues los exámenes complementarios que hacemos a todo paciente de ayuda con dolor abdominal, hemograma, parcial de orina, de bioquímica y las pruebas hepáticas en este caso, sobre todo si el paciente tiene ictericia o signos clínicos de ictericia. Si tienen alguna pregunta pueden parar y hablamos. ¿Listo? El otro pilar es el pilar radiológico, ya ahorita hablamos de eso. Importante entonces cuando hablamos de la clínica, y esta diapositiva de pronto la ponemos un poquito tardía, ya está después de lo de la clínica, es tener siempre en cuenta el diagnóstico diferencial. La pancreatitis dentro de la parte semiológica se conoce como la gran simuladora. ¿Y por qué la gran simuladora? Porque si ustedes miran, cualquier patología de índole intraabdominal produce dolor y vómito. Y esos son los síntomas cardinales de la pancreatitis. Entonces, que puede ser, al parecerse una colecistitis, sí, que puede parecerse una perforación, sí, a una isquemia mesentérica, sí, a un ectópico, incluso a un infarto agudo miocardio, a una apendicitis, a una diverticulitis y a cualquier otro proceso que tenga un nivel inflamatorio abdominal puede parecerse una pancreatitis. ¿Qué es lo importante? Siempre ustedes pensarlo. ¿Y qué es lo que los hace pensar en eso? La presencia de los dos signos cardinales, vómito y dolor abdominal, dolor epigástrico en banda
que se irradia a la espalda. Bueno, entonces, sí, dale. Sí, lo que pasa es que hace rato mencionabas que para hacer el diagnóstico teníamos que tener dos criterios, que podía ser la parte de clínica más Sí. Y en el otro estaba lo de laboratorios, pero cuando dijiste, si hablaste de la lipasa y de la amilasa, dices que no eran como tan específicos, entonces uno ahí, como, ¿cuál sería como el mejor para tenerlo en cuenta? No, ambas son muy específicas. Les decía que tienen buena especificidad y sensibilidad, porque la amilasa supera el 80% y la lipasa supera el 90%. ¿Cuál sería el mejor? Depende del momento histórico donde estemos y la institución donde estemos. Si tienen lipasa, sería como ideal tener lipasa, porque tiene una sensibilidad mucho mejor y especificidad, y además de eso tiene un tiempo mayor de duración. Vimos que casi puede estar presente hasta las 2 semanas después de iniciar el cuadro. Lo que no pasa con la lipasa, en el paciente a los 8, a los 5 días, ya los valores de lipasa empiezan a caer, de amilasa empiezan a caer mucho. Entonces, si el paciente llega al 5.º día, posiblemente puede tener pancreatitis, pero le hacemos una amilasa y esta puede salir negativa. Lo que no va a pasar con la lipasa. La lipasa, si se lo toman 5 días, a los 6 días, a los 7 días, va a seguir saliendo elevada y les va a permitir a ustedes hacer el diagnóstico adecuado. ¿Listo? Pero ¿cuál es el ideal? El que tengan. Si lo que tenemos es lipasa, pues hacemos lipasa. Si tenemos amilasa, hacemos amilasa. Pero si me preguntan cuál es el mejor y si tengo los dos, pues uno prefiere que se haga una lipasa. Ok, o sea que sí podría iniciar el tratamiento como tal con eso solamente. Exacto, sí. Cuando ustedes tienen lipasa alta y una clínica, ya ustedes tienen toda la potestad para decir que están ante una pancreatitis sin haber tenido el otro pilar diagnóstico, que es las imágenes y del cual hablamos ahorita. ¿Listo? Entonces, Gracias. cuando nosotros hablamos de la clínica es importante porque ya les decía, la gravedad de la pancreatitis no se mide por el daño pancreático, sino que se mide mucho por la característica clínica. Entonces, basado en esto, se han creado unos scores. Esos scores, pues el más utilizado es el score de Apache, que es un score de tipo fisiológico, y existen también algo que ustedes van a leer por ahí, que son los criterios de Ransom. No sé si la diapositiva de Ransom la tengo, si no, anótenlo ahí en su carterita y en su libreta de notas, estudiarse los criterios de Ransom, por favor. Entonces, el Apache, que es el que ustedes van a tener que hacer para mirar qué tan comprometido está el paciente clínicamente, y con eso saber qué tan grave es la pancreatitis, es a través del Apache. Y el Apache es muy exacto, puede evaluarse desde las primeras 24 horas y ustedes pueden hacerlo en forma secuencial durante todos los días que el paciente esté en su hospitalización por pancreatitis, a diferencia de los otros criterios que son muy sonados, el de Ransom, que es muy sonado y es un criterio también de gravedad que lo pueden hacer hasta las 48 horas. Después de eso, Ransom no tiene mucha utilidad. Entonces, ¿qué es lo que debemos utilizar? Realmente uno debe utilizar para definir la gravedad de la pancreatitis el Apache. Ahí está un poquito borroso, pero los criterios de Apache, pues ya ustedes los pueden encontrar facilitos, y hay calculadoras en los celulares que ustedes pueden, de acuerdo a los laboratorios y de acuerdo al examen físico del paciente, establecer qué Apache tiene. ¿Cuál es el punto de corte para decir si el paciente tiene una pancreatitis leve o una pancreatitis grave? 8. 8, digamos, que es el número mágico para ustedes decir este paciente está grave o este paciente no está tan grave. Entonces, si ustedes tienen Apache mayor de 8, ustedes también pueden fácilmente, o estar en la potestad de decir que el paciente tiene una pancreatitis grave. Y pancreatitis grave quiere decir que el paciente tiene una disfunción orgánica importante y que va a necesitar manejo
o soporte en una unidad de cuidado intensivo o intermedio. Entonces miren la importancia de poder hacer la evaluación clínica del paciente de pancreatitis con un elemento o con estos elementos como son el Apache para hacer ese diagnóstico. Y el otro criterio, entonces el criterio radiológico. Y el criterio radiológico lo podemos hacer de dos formas. Uno es la ecografía, que no es muy buena para ver el páncreas. Realmente uno siempre, y esto sí se los tengo que comentar, todo paciente que ustedes tengan pancreatitis o sospechen pancreatitis, hay que hacerle una ecografía de hígado y vía biliar. ¿Y por qué hay que hacerle la ecografía de hígado y de vía biliar? No para ver el páncreas, porque no es un buen examen para ver el páncreas. Ese criterio radiológico no sirve para hacer diagnóstico de pancreatitis, aunque a veces se puede ver con ecografía del páncreas, pero sirve más para buscar etiología. Y como se acuerdan de que la mayoría de la etiología o factor predisponente de pancreatitis es la litiasis biliar, entonces esa ecografía nos va a servir es para ver si el paciente está cursando con colelitiasis o coledocolitiasis. Pero la ecografía no nos sirve para poder hacer un diagnóstico radiológico de pancreatitis, aunque como les digo, puede verse inflamado el páncreas y en los casos en que hay una inflamación severa, el radiólogo fácilmente los puede ver. Pero el hecho de que no los vea tampoco les va a descartar. Pero sí o sí tienen que tomar siempre una ecografía. ¿Para qué la van a tomar? Para descartar cálculos. No la van a tomar para saber si tiene pancreatitis. ¿De acuerdo? Eso es importante que les quede grabado, que si la ecografía dice que no tiene pancreatitis, pero ustedes tienen ya esos dos signos, clínica y laboratorio, el paciente tiene pancreatitis. ¿Que le van a pedir la ecografía? Sí se la vamos a pedir, pero no esperando encontrar alteraciones en el páncreas. Si las tiene muy bien, si no las tiene igual, no les va a cambiar mucho, sino que ustedes la van a pedir para ver si el paciente tiene cálculos, ¿de acuerdo? Pero el examen radiológico que sí necesitan para evaluar, diagnosticar y ver evolución del páncreas o de la pancreatitis, perdón, es la tomografía. Y la tomografía tiene indicaciones. Miren que cuando uno tiene pancreatitis severa hay que hacerle tomografía. Es decir, pancreatitis con Apache mayor de 8 tienen que hacerle tomografía. Además, tienen que hacerle tomografía al paciente de que clínicamente no mejore. Es decir, ustedes ven que el paciente sigue con vómito, sigue con dolor y ya han pasado las 48 horas y no de que mejore y persiste con dolor, hay que hacerle tomografía. Cuando hay duda diagnóstica, pues lógicamente que estén pensando en otra cosa y ante la sospecha de infección, es decir, paciente que llegue con vómito, dolor epigástrico, en banda, elevación de las amilasas, pero llega con fiebre, leucocitosis, tienen que hacerle tomografía. ¿Qué se busca? La necrosis, las colecciones clínicas o un diagnóstico diferente, porque ya vimos que la pancreatitis es la gran simuladora y cualquier cosa puede tener un cuadro similar a la pancreatitis. Entonces, miren, la pancreatitis puede estar así como está aquí, es una pancreatitis aguda, hematosa, se ve, esto es un TAC, se ve muy bien el páncreas aquí, como una forma de una C invertida, está la cola, el cuerpo y la cabeza del páncreas, aquí anotada, y el páncreas normalmente podemos decir que mide la mitad de esto, y aquí está crecido al doble, eso ya es una pancreatitis con edema. Sirve para ver complicaciones de la pancreatitis, los pseudoquistes, los abscesos, la necrosis se ve muy bien por acá. Por ejemplo, aquí tenemos otro páncreas, pero acá hay esta imagen que se ve mucho más clarita y que corresponde a un pseudoquiste, perdón, aquí atrás de esta imagen clarita se corresponde a un pseudoquiste, esta que se ve acá oscura, redondita, es lo que llamamos un pseudoquiste pancreático. Perdón, este es el estómago que está por ahí interpuesto. Entonces, como vimos que el TAC nos permite
hacer un diagnóstico morfológico del páncreas, pues basado en esto aparecieron los llamados criterios de Baltasar. ¿Y qué dijo Baltasar? Bueno, pues yo como puedo mirar con el TAC qué tan grave está el paciente o qué tan grave es el daño del páncreas, yo puedo definir qué nivel de inflamación tiene. Entonces apareció el Baltasar A, B, C, D y E. Y esto se le asocia a la presencia o no de necrosis. Entonces vamos a pasarlo rápido. Igual eso ustedes lo tienen, pues lo encuentran en cualquier parte, que es la clasificación de Baltasar para el TAC. Y Baltasar lo que dijo fue el A es el páncreas normal, B, aumento tamaño focal o difuso del páncreas, C, inflamación del páncreas y la grasa, D, colección única y E, dos o más colecciones peripancreáticas. Esto se lo debe informar el radiólogo cuando usted le mande una tomografía al paciente, que ya vimos los criterios que tienen que tener, es decir, no todos los pacientes van a necesitar tomografía. Vamos a ver que los pacientes de tomografía son esos que ya habíamos visto, pacientes con pancreatitis grave, con sospecha de infección o que clínicamente no mejore. De resto, no van a pedirle TAC de forma rutinaria a los pacientes con pancreatitis. Esa pancreatitis, cuando Baltasar hizo su estudio, él miraba la parte inflamatoria, pero no sé si vieron después, apareció un tema que evaluaba la necrosis. Esa necrosis sí se asocia con un criterio de gravedad. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que la mortalidad de estos pacientes, además que la respuesta inflamatoria sistémica, sí tiene mucho que ver con la presencia de necrosis. La necrosis, cuando no existe, la mortalidad del paciente es casi el 0%, pero cuando empieza a aparecer necrosis, la mortalidad puede aumentar hasta de un 90%, sobre todo cuando tenemos necrosis mayores del 30%. Entonces la necrosis se convirtió en un factor fundamental de tipo pronóstico, al igual que el Apache por la parte clínica. La necrosis de Baltasar o tomográfica o imagenológica pues se convirtió en un criterio también de pronóstico y de gravedad. ¿Listo? Entonces, con eso, bueno, esta es una foto de un paciente. Esto es algo que normalmente no hacemos, es muy raro. Es un páncreas que se ha retirado por un proceso inflamatorio. Como les digo, ustedes no van a ver esto. Entonces, ¿qué es lo importante? Siempre mirar esos criterios de gravedad, es decir, los criterios ya vemos que son clínicos, la gran mayoría, taquicardia, hipotensión, signos de Cullen y Great Turner, que les decía que no los van a dar con frecuencia, sino ya cuando hay procesos hemorrágicos, y esto pues definitivamente corresponde a una pancreatitis grave. Hay unos criterios que son los criterios bioquímicos, que son las elevaciones constantes de la proteína C reactiva, la PCR elevada, la hemoconcentración. Muchos de estos criterios sirven para, también se los va a evaluar el mismo Apache. Entonces, criterios que si van aumentando se van asociando a un daño mayor. Y por ejemplo, cuando ya los pacientes los tienen ustedes diagnosticados con una pancreatitis grave en UCI, además de lo del Apache, se hacen esto que son los criterios o el score de Marshall. El score de Marshall es simplemente para decirnos, mire, este paciente tiene ya una disfunción sistémica importante, ya tiene compromiso a nivel sistémico y lo que se hace es evaluar los principales sistemas afectados, que son respiratorio, renal y cardiovascular, y de acuerdo a esto se le da un puntaje. Esto pues no es importante porque ustedes en la atención primaria no van a tener necesidad de hacer esto ni en el nivel 2, son pacientes que van a tener internados en UCI. Entonces, ¿cuál es el problema de la pancreatitis? Aquí, por ejemplo, está esta diapositiva. Aquí, miren la famosa posición mahometana, que es la posición que se adoptan en las religiones de Mahoma cuando van a hacer la alabanza a Mahoma, pues se ponen en esta posición, por eso se llama mahometana.
Entonces las complicaciones de las pancreatitis son importantes tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esta es la causa de muerte de los pacientes. Ya vemos cómo la necrosis, cuando están en más del 30%, disparan la tasa de mortalidad, y cuando la necrosis es nula o no se puede notar, pues miren que la mortalidad es casi que cero. Entonces las complicaciones locales, ¿cuáles son? Pseudoquiste, colecciones líquidas, necrosis y el absceso. ¿Listo? Y las otras son las complicaciones que llamamos complicaciones mayores o las complicaciones sistémicas, que son las que se asocian a la disfunción respiratoria, a la disfunción sistémica. Todo eso está en los problemas respiratorios, los problemas renales, ya vimos que son como los más afectados. Luego viene el choque séptico, las alteraciones metabólicas y los procesos de coagulación intravascular diseminada. O sea, todo esto son cuadros sépticos que, además de eso, producen un compromiso pues importante del estado general del paciente, aunque yo les digo que es sepsis, pero no siempre hay proceso inflamatorio que no pueda corroborar. ¿Por qué? Porque se dice que la activación de esas enzimas produce un evento de aumento de la respuesta inflamatoria propia del paciente. Entonces, ese aumento de esa respuesta inflamatoria en respuesta a la noxa que está ocurriendo, que es la inflamación pancreática, pues genera todo este tipo de complicaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos un paciente con un quiste a nivel de la cola del páncreas. Entonces, si ustedes miran acá, esta tomografía, este es el hígado, esto brillante es el estómago, y esto que tiene una forma triangular, esto es el páncreas. Entonces miren cómo aquí viene normal, pero hacia la parte de la cola se va ensanchando, y ahí en el interior esto es lo que se llama, esto puede corresponder a un quiste o un absceso, probablemente un absceso pancreático, que es una de las complicaciones locales. Entonces hablamos de la clínica y yo les decía, tenemos varios elementos, entonces vamos a resumir qué es lo que tenemos en la clínica. Entonces ya hicimos el diagnóstico de pancreatitis por clínica, por laboratorio. Vamos a definir entonces en qué nivel o qué tan grave es la pancreatitis. Entonces hacemos esto, que son las escalas de valoración. Las escalas de valoración, entonces ya vimos, tenemos el Ranson y el Glasgow, que se pueden hacer hasta las 48 horas. Después de las 48 horas de iniciar el cuadro, no les permite definir gravedad. Y queda el Apache, que lo podemos hacer desde las 24 horas en adelante, pero como ustedes pudieron ver, es un método complejo, y afortunadamente ahorita ya con los teléfonos inteligentes todos tenemos posibilidad de tener la tablita o la calculadora de Apache y lo podemos hacer muy fácil. Pero acuérdense que hace unos años pues era una situación más compleja, porque no había forma de ponerse a hacer esos cálculos, o tocar ir a buscar la tabla por allá abajo de un escritorio y empezar a hacer. Y si el paciente detectamos con estos escalas de valoración que tiene una pancreatitis grave, es decir, más de 3 criterios cuando hablamos de Ranson o más de 8 cuando hablamos de Apache, pues hay que hacer una tomografía. Idealmente esta tomografía debe tomarse de forma rápida en las primeras 48 a 72 horas, aunque nosotros sabemos que en las instituciones como San Juan de Dios pues se demoran no 48, ni 72, ni 82, ni 90, sino muchísimas horas. Se debe hacer el estudio. Y decíamos que la ecografía no nos sirve para ver el páncreas, nos sirve simplemente para esto, diagnóstico etiológico, para ver cálculos. Y una premisa que sí tenemos que tener es que todo paciente con diagnóstico de pancreatitis debe tener hecho una ecografía, ojalá en las primeras 24 a 48 horas. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos criterios clínicos, no tenemos unos criterios de laboratorios muy claros,
Entonces nos queda el otro pilar que es el de imagen. Entonces para nosotros acelerar el proceso de diagnóstico necesitamos saber qué es lo que tiene el paciente, si realmente es una pancreatitis o es otra cosa. Entonces es un examen que hay que hacerlo relativamente rápido y pues sirve como guía de procedimientos percutáneos que pues en ese caso no vale la pena mencionar esa parte. Entonces vemos los otros imágenes, la tomografía, la angiografía, la resonancia. Todos estos son exámenes que ya vimos se toman en pacientes con pancreatitis grave. Entonces cuando tenemos un paciente con pancreatitis grave y queremos ver esas complicaciones que ya ustedes vieron como las colecciones, como los desodoquistis, como la necrosis, como los abscesos, pues van a utilizar el TAC de abdomen. Y finalmente, ¿cómo es el tratamiento? ¿Cómo estamos de tiempo en el link? 15 minutos, Doc. ¿Cuánto? 12. 15 minutos. 15 minutos. Vale, entonces terminemos antes de que se nos cuente. Entonces el tratamiento depende de qué, depende de la clasificación que ustedes le hayan hecho. Entonces, si ustedes definieron que una pancreatitis es leve y cómo la definen, básicamente son pacientes sin que tengan un compromiso sistémico importante, o sea que por los criterios de gravedad, como son el Apache o el Ransom, si están antes de las 48 horas, el manejo es médico. Vamos a tener un reposo de la vía oral, fluidoterapia y manejo del dolor. ¿Listo? Si es moderada, pues básicamente vamos a hacer casi que lo mismo que hacemos en una pancreatitis leve, que es reposo de vía oral, hidratación y manejo del dolor con una monitoría constante. Y si es grave, es decir, hay un daño sistémico importante, este paciente debe ir a soporte en una unidad de cuidado intensivo o intermedio, pues si no tenemos posibilidad. No hay un tratamiento específico, realmente uno podría decir, bueno, pero si el problema fue por la autodigestión que ocurre, la activación precoz de esas enzimas, ¿cómo nosotros podemos tratar esto? Pues definitivamente no existe un tratamiento para esto. La mayoría de veces cura solita, cura de forma espontánea, generalmente después de unos 3 a 7 días de iniciar el tratamiento, es decir, cuando uno ya deja así vía oral al paciente, le pone su líquido, le controla los electrolitos, acuerden que han sido unos vomitadores crónicos, toda esa parte, entonces ya el paciente va a ir mejorando y el páncreas va desinflamando. Aquí están entonces los pilares: el tratamiento nutricional, prevención de la infección, manejo del dolor, hidratación, y aparecen ahorita otros que son el tratamiento endoscópico, quirúrgico y percutáneo. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Entonces la estabilización hemodinámica, prevenir la hemoconcentración, cómo la prevenimos haciendo un aporte importante de líquidos que pueden ser hasta 6 litros de día, manejo del dolor que lo vamos a hacer con opiáceos, meperidina o morfina. Si ustedes buscan, dicen que la morfina no se utiliza porque produce espasmo del esfínter Leody, pero realmente esto se evaluó y se reevaluó mucho. Si uno no tiene meperidina, pues hay que ponerle morfina y se puede poner sin ningún problema. La dieta, pues dieta absoluta, es decir, sin vía oral se va a quedar el paciente. ¿Y cuándo vamos a iniciar la dieta? Ojalá hay que hacerla así en forma precoz, pero lo vamos a hacer cuando el paciente ya no tenga síntomas, cuando el paciente ya los síntomas se hayan desaparecido, haya disminuido el dolor y el vómito, ahí podemos iniciar la dieta de forma precoz. Cuando el paciente está en la unidad de cuidado intensivo, ¿qué es lo que se hace? Pues la dieta se da de forma enteral a través de una sonda nasoenteral. ¿Por qué? Porque antes se decía, bueno, si nosotros le damos dieta, le vamos a alborotar el páncreas porque lo podemos a trabajar más. Y lo que se encontró es que si uno le pone una sonda al paciente y la pone bien lejos de donde está la desembocadura del conducto pancreático,
posiblemente no hay una estimulación del páncreas. Entonces, sí es mejor enteral. ¿Por qué? Porque promueve el crecimiento bacteriano, mejora la circulación entérica, a diferencia de la nutrición parenteral, que es la que pone por la avena, en donde usted bloquea todos los sistemas intestinales. Entonces, eso es válido, pero para el paciente que ya está en UCI. Como decíamos, existe unas pancreatitis que se causan por coleocolitiasis y eso lo podemos diagnosticar con la ecografía, por eso es importante hacer la ecografía. Y esa coleocolitiasis sí hay que manejarla siempre con CEPER, es decir, hacerle la colangiografía endoscópica y remover ese cálculo. ¿En qué momento? Ojalá en las primeras 72 horas, es decir, cuando el proceso de inflamación y destrucción del páncreas está empezando. En ese momento hay que destapar esa vía biliar para disminuir la presión y con ello pues mejoraría mucho el pronóstico de la enfermedad. ¿Cuál es el problema? Que casi ninguna institución ustedes van a tener una CEPER a las 72 horas. Entonces, si el paciente tiene una coleocolitiasis asociada a pancreatitis, ustedes cumplen el deber de hacer la CEPER idealmente a las 72 horas, pero si ya se pasaron las 72 horas, igual hay que hacerle la CEPER, o sea, el cálculo hay que quitarlo. ¿Cuál es el problema de hacerlo en forma tardía? Que ya el daño está hecho y pues no lo van a prevenir ya mucho porque ya se pasó el tiempo, pero siempre hay que hacer la CEPER. Decíamos que también las complicaciones pueden ser absceso o colecciones. En este caso, la recomendación siempre es manejo con radiología intervencionista, la punción guiada por tomografía o por eco para drenar ese material de la necrosis y tomar cultivo. Es lo más importante también aquí, el drenaje y la toma de cultivo. ¿Por qué? Porque cuando los cultivos son positivos nos permite a nosotros hacer un manejo antibiótico más adecuado. El páncreas tiene una gran desventaja que no todos los medicamentos llegan al páncreas o por lo menos se absorben bien y entre los que conocemos pues los que mejor entran ahí es el metronidazol y la piperacilina tazobactam y los imipenem, el meropenem o todos los de la familia de los carbapenem. Entonces son medicamentos costosos, metronidazol penetra el páncreas pero no muy bueno, entonces si hay infección, ustedes van a ver que siempre se le da iniciar meropenem o imipenem o piperacilina tazobactam, aunque este es menos bueno que los carbapenem. Y cuando hacemos cirugía, y miren que nosotros no hablamos nunca de cirugía en la pancreatitis, ¿por qué? Porque cuando nosotros metemos la mano lo que hacemos es alterar un poquito más esa célula inflamatoria. Entonces, cuando hacemos cirugía, cuando tenemos necrosis infectada para remover este material. Incluso ya la tendencia es hacer drenaje percutáneo, es decir, drenar las colecciones a través de catéter y no tocar el páncreas. ¿Y por qué? Porque el hecho de tocar el páncreas, mire que aumenta la mortalidad en un 65% y lo que se encontró es que nosotros esa mortalidad la podemos disminuir si le hacemos más bien un drenaje de la necrosis, pero a través de catéteres, no abriendo al paciente y retirando en forma manual el tejido necrótico, porque eso es más dañino. Igual se asocia a muchas complicaciones con perforación, isquemia intestinal sangrado y las fístulas pancreáticas. Entonces el manejo de debridamiento quirúrgico, pero el manejo actual, la tendencia es hacer drenaje a través de catéter colocado, ya sea por aquí por delante del riñón o catéter expuesto aquí a través del hígado, llegar directamente al páncreas y drenarlo. Mira, es una necrosis grande, está con N, está ese del estómago. Entonces aquí, por ejemplo, se hizo un drenaje transgástrico. Esto sí se hace de forma endoscópica. Ustedes entran por el endoscopio cuando está esta necrosis así pegada al páncreas, al estómago, uno a través de la pared del estómago. Ustedes pueden hacer como un rotico y meter guías y sondas y dejar que se drenen hacia el mismo estómago. El pseudoquiste es una complicación ya tardía, es una colección que queda en el
páncreas después de que ha pasado un proceso de pancreatitis. Lo van a ver ustedes como al mes de que el paciente hizo pancreatitis. Tiene una pseudopared, por eso se llama pseudoquiste, porque es una pared no epitelializada, es una telita delgada. El manejo es cuando es sintomático, el drenaje se puede hacer así como si hizo el acceso por vía transgástrica, si está en contacto con el estómago. Por ejemplo, miren, aquí está el estómago y aquí está el pseudoquiste. Entonces, aquí a través del estómago entra muy fácil con una aguja y lo drenan. O pueden hacerlo de forma percutánea, que es metiendo una aguja a través de la piel, atraviesa el abdomen y llegan acá con un catéter. ¿Y qué otra cosa hay que hacer al paciente con pancreatitis? Pues si el origen ha sido cálculos, definitivamente hay que hacerle cirugía de vesícula. Entonces, todo paciente con pancreatitis y que está asociado a cálculos debe salir con colecistectomía en la misma hospitalización. Es decir, no lo vamos a mandar a la casa con los cálculos después que esté bien. ¿Por qué? Porque puede ser que, y es lo que ocurre, que el paciente se vaya con estos cálculos para la casa y esos berracos cálculos después vuelvan y le generen otra pancreatitis y tienen al paciente otra vez al mes ahí con el dolor, con la inflamación, con el vómito y la pancreatitis. Entonces, todos los pacientes deben salir colecistectomizados. ¿Cuándo vamos a hacer la cirugía? Pues cuando ya la pancreatitis se haya clínicamente mejorado, es decir, sin dolor, sin vómito y tolerando la vía oral del paciente. Y ya está la última diapositiva. Ten en cuenta estas ideas claves que son como las más para llevar ahorita. Las causas más frecuentes de pancreatitis, ya con esto resumimos, son los cálculos y el alcohol. Y hay unas metabólicas dentro del cual es lo que más se destaca la hipertrigliceridemia y lo que va en aumento, que les decía que era el 4, luego el 5, luego el 6% y ya casi puede estar hasta un 10% de causa de pancreatitis es la realización de CEPER, que pues en nuestro medio se ha vuelto muy común. Ustedes ya van a ver que en muchos servicios cuentan con el servicio de colangiografía endoscópica. Dentro del examen clínico y físico, lo más importante es encontrar el dolor, que es dolor en bandas asociado a vómito, y la elevación de la amilasa y la lipasa. El manejo, miren que es un manejo sencillo: suspender la vía oral, hidratación, manejo del dolor y control de los elementos etiológicos. Además de eso está el definir la presencia o no de complicaciones y definir la gravedad de la pancreatitis. Y si hay obstrucción de la vía biliar, pues el paciente que llega con pancreatitis pero llega etérico o llega con elevación de la fosfatasa alcalina y se sospechan que hay cálculo o que hay una coleocolitiasis, estos pacientes, si comprueban que tienen coleocolitiasis, tienen que ir para CEPER. La CEPER hecha en las primeras 72 horas tiene muy buen potencial como un elemento terapéutico y además mejora el pronóstico de los pacientes si lo hacemos en forma precoz. Y la complicación más frecuente definitivamente es el pseudoquiste, que puede resolver incluso espontáneo, pero puede volverse sintomático o puede ser muy grande como el que teníamos en la diapositiva anterior, y el manejo de estos pseudoquistes siempre va a ser el drenaje quirúrgico, ya sea por vía percutánea, por vía transgástrica o por vía abierta, que pues es el menos recomendable de todos los recomendados. Con esto ya terminamos la clase. No sé si tienen alguna pregunta, duda. Nada, muchísimas gracias. Bueno, no a ustedes. Entonces quedaríamos pendientes de la próxima clase. Yo creo que vamos a ver lo que es acceso hepático en el transcurso de la semana con Alejandra. Entonces organizamos. ¿Cómo van con el resto de las clases? Muy bien, Doc. Ah, perfecto. Vale, bueno, pues que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. No se olviden, mañana pues van a ir como si fuera un sábado normal. Realmente no lo vamos a tomar como festivo. Van como un sábado normal, terminan su revista